En el norte de México, entre las montañas de Sinaloa y los caminos polvorientos de Culiacán, vive una leyenda, un hombre al que llamaban el Santo de los Pobres, el Ángel de los Olvidados. Su nombre era Jesús Malverde y su historia mezcla la fe, la rebeldía y el misterio. En el corazón del estado de Sinaloa, en los últimos años del siglo XIX, nació un hombre que con el tiempo se convertiría en leyenda, mito y santo popular. Jesús Malverde, conocido también como el Ángel de los Pobres. Aunque los registros históricos son escasos, se dice que su verdadero nombre fue Jesús Juárez Mazo, nacido alrededor de 1870, en el poblado de Mocorito, Sinaloa, en una época marcada por la pobreza, la injusticia social y el dominio de los hacendados. Se dice que su infancia transcurrió entre el trabajo duro y la marginación. Se cuenta que fue carpintero, albañil y ferrocarrilero, oficios humildes con los que intentó sobrevivir en un México dividido por la desigualdad. Según la tradición oral, el joven Jesús fue testigo de la explotación y el sufrimiento del pueblo. Los campesinos eran despojados de sus tierras y las riquezas estaban concentradas en manos de unos pocos. Movido por la rabia y el deseo de justicia, Malverde decidió tomar otro camino, convirtiéndose en un bandido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. En esos tiempos, la injusticia era azotada por el porfiriato. Él fue considerado otro Robin Hood mexicano que se enfrentó al poder para defender a los suyos. Armado con valor y astucia, comenzó a asaltar a los poderosos, repartiendo el botín entre los necesitados. Su fama creció rápidamente entre los habitantes de Sinaloa, que lo vieron no como un delincuente, sino como un redentor popular, una figura que desafiaba la autoridad corrupta. Jesús Malverde también fue muy conocido y muy popular por su faceta como curandero. Aunque no hay registros históricos exactamente de esta faceta de él como curandero, la tradición oral sinaloense y los testimonios populares le atribuyen muchos, pero muchos dones de sanación y conocimientos de medicina antigua, mezclando la realidad, la fe y la leyenda. Hoy en día cuentan los más viejos del norte de Sinaloa que Jesús Malverde no solo ayudaba con dinero o comida, sino también con algo más valioso, que es la salud. Dicen que poseía un conocimiento antiguo, heredado de sus curanderos y hierberos de la región, hombres y mujeres que sabían extraer del monte los secretos de la naturaleza. Malverde desde joven aprendió a reconocer las plantas curativas, las raíces y los ungüentos que usaba para aliviar dolores, cerrar heridas y sanar el alma. Su gente lo buscaba cuando la medicina de los ricos no llegaba al pueblo. Se decía que sus manos tenían poder, bastaba con tocar la frente del enfermo o rezar con fe para que el mal se alejara. Muchos afirmaban que preparaba infusiones con hojas de guayaba, árnica, hierba del burro y cortezas amargas para curar la fiebre, el dolor o las infecciones, y que siempre acompañaba cada remedio con una oración al Creador, mezclando la ciencia popular con la fe divina. En los pueblos del Valle de Culiacán, cuando alguien enfermaba y los doctores se negaban a ir por miedo, pobreza o distancia, las familias mandaban a buscar a Malverde. Malverde llegaba montado a caballo o caminando por los caminos polvorientos, con una pequeña bolsa de cuero en la que él guardaba hierbas secas, alcohol de caña, hojas de tabaco y cruz de palma bendita. Al llegar pedía silencio, encendía una vela blanca y hacía una señal de cruz. Luego colocaba sus manos sobre el enfermo y murmuraba palabras que nadie entendía del todo, una mezcla de rezos católicos
invocaciones y secretos de curandería rural. Los más creyentes aseguraban que podía detener hemorragias, calmar fiebres y devolver la voz a los mudos, solo con fe y la fuerza del espíritu. Después de su muerte, la leyenda creció porque muchos aseguraban haberlo visto en sueños o en visiones, ofreciendo consejos sobre remedios y curaciones. Algunos afirmaban que una sombra vestida de blanco se aparecía junto a los enfermos, dejándoles la sensación de una mano cálida en la frente. Cuando despertaban, la fiebre había cedido. Y así es como se convirtió más en leyenda, porque la gente decía que también fue curandero del alma y del cuerpo. De Jesús Malverde se ha dicho muchísimas cosas, que fue bandido, curandero, justiciero, pero también, según relatos más antiguos, dicen que fue un hombre de corazón noble y mirada profunda, que conoció el amor en tiempos difíciles. Y aunque no existen documentos oficiales sobre su vida sentimental, la tradición oral sinaloense asegura que Malverde fue amado por varias mujeres del pueblo, especialmente por aquellas que admiraban su valor y su generosidad. Su carácter rebelde y su espíritu protector lo convirtieron en una figura magnética, una especie de héroe romántico entre los humildes. Se dice que tuvo un amor verdadero, una joven llamada María Antonia, originaria de los alrededores de Mocorito, su tierra natal. Según las leyendas, ella lo conoció cuando Jesús aún trabajaba como carpintero y albañil, antes de convertirse en bandido. Se cuenta que era una mujer hermosa, sencilla, de trenzas largas y fe profunda, que creía firmemente en la bondad de Jesús. Cuando Malverde se echó al monte huyendo de las autoridades por robar a los ricos, ella lo esperó en silencio. A escondidas entre los campos de maíz, rezaba por su regreso. Hay quienes aseguran que ella le llevaba comida, agua y ropa, e incluso lo ayudaba a curarse de una herida de bala. Fue, dicen, su única confidente y su amor más puro. ¿Tuvo un hijo Jesús Malverde? Aquí comienza la parte más misteriosa de la historia. Algunos ancianos de Culiacán cuentan que Malverde tuvo un hijo en secreto, fruto de ese amor con María Antonia. El niño habría nacido alrededor de 1908, un año antes de la muerte de Malverde. Pero por temor a las represalias del gobierno, la madre había ocultado su existencia, criando al niño bajo otro apellido. El pequeño, según los rumores, creció con el mismo espíritu valiente que su padre trabajador, generoso y con un extraño don para curar animales y personas con hierbas. Sin embargo, no existen pruebas escritas o fotografías que confirmen su descendencia, solo las historias que el pueblo mantiene vivas, transmitidas de generación en generación, entre susurros, entre los caminos rurales y en las veladoras que se encienden cada año en su altar. Algunos fieles incluso creen que los descendientes de Malverde aún viven en Sinaloa, guardando silencio por respeto a la leyenda y para no romper el encanto del misterio. El amor de Jesús Malverde, según el mito, fue su mayor fuerza y su mayor pena. Amó a su pueblo con la misma intensidad que amó a aquella mujer que lo esperó entre las sombras. Y cuando fue traicionado y entregado a las autoridades, se dice que lo último que pidió fue que su amada no sufriera venganza ni castigo. Por eso, muchos fieles que visitan su altar en Culiacán dejan las famosas flores rojas, símbolo del amor eterno, junto a las veladoras verdes de los milagros. Porque para el pueblo, Malverde no solo fue un santo o bandido, sino un hombre, uno que amó, sufrió y vivió entre el polvo, la fe y el destino.
Vale resaltar que, como ya habíamos comentado, que desde niño Jesús fue testigo de la injusticia. Veía cómo los ricos acumulaban fortuna mientras la gente moría de hambre. Su corazón, lleno de coraje y compasión, no soportó más el sufrimiento de los suyos. Y dicen que todo cambió cuando perdió a sus padres. Víctimas de la miseria, aquella tragedia lo empujó al borde de la desesperación y al inicio de una leyenda. Y es ahí donde inicia toda una leyenda. El hombre que cabalgaba entre las sombras, repartiendo el botín entre los necesitados y desafiando a las autoridades que lo perseguían sin descanso. Algunos lo llamaron criminal, otros santo, pero para el pueblo, Jesús Malverde se convirtió en un símbolo de justicia, en el protector de los desamparados, y su nombre comenzó a susurrarse con respeto y esperanza en cada rincón de Sinaloa. Cuenta la leyenda que el primer golpe de Jesús Malverde fue solo por justicia. En aquellos años, los hacendados de Sinaloa exprimían al pueblo con impuestos y abusos sin fin. Uno de los más temidos era el hacendado Don Fortunato Herrera, dueño de grandes extensiones de tierra y de las esperanzas de los campesinos. Una tarde, bajo el ardiente sol, Jesús vio cómo los cobardes de Herrera despojaban a una viuda de su última mula. Aquello fue la chispa que encendió su destino. Esa misma noche, acompañado solo por la oscuridad y su coraje, Malverde interceptó la carreta donde iban los cobradores en un camino de terracería entre Culiacán y Novolato. Dicen que con el rostro cubierto por un pañuelo y una voz serena, ordenó detenerse. No buscaba oro ni joyas, solo recuperar lo que el rico le había quitado al pobre. El asalto fue rápido, casi silencioso. Nadie salió herido. Al amanecer, los campesinos de la región despertaron con monedas de plata en sus puertas y costales de maíz que nadie supo quién había dejado. Fue entonces cuando empezó el rumor. Un hombre justo andaba robando al rico para ayudar al pobre. Ese fue el primer acto que convertiría a Jesús Malverde en una leyenda. El primer paso del hombre que el pueblo bautizó como el bandido de los pobres y de los desamparados. El santo del pueblo. Según la leyenda, Fortunato Herrera fue el principal enemigo de Jesús Malverde, aunque históricamente no existen documentos oficiales que confirmen su existencia. Pero como toda leyenda tiene su sombra, en este caso Jesús Malverde tenía la sombra, y su sombra llevaba el nombre de Fortunato Herrera. Herrera era un terrateniente despiadado, dueño de extensas tierras y del destino de muchos campesinos. Se decía que cobraba impuestos injustos, desalojaba familias y acumulaba riquezas manchadas por el sudor del pueblo. Malverde, al ver el sufrimiento de su gente, decidió enfrentarlo. Así comenzó una guerra silenciosa entre el bandido del pueblo y el señor del dinero. Uno de los primeros golpes de Malverde contra Herrera fue el asalto a una de sus diligencias, donde viajaban los cofres llenos de dinero que Herrera había obtenido de los campesinos. Malverde y su banda robaban todo y repartieron todo el botín entre los pobres, ganándose la admiración del pueblo y el odio eterno del hacendado. Y es entonces cuando Fortunato Herrera juró venganza. Se dice que usó su influencia para ponerle precio a la cabeza de Malverde, ofreciendo recompensas a quienes lo delataran. Algunos cuentan que incluso fue Herrera quien ordenó su persecución final, la que llevó a la captura y ejecución del santo bandido. Dicen que después de la muerte de Jesús Malverde, Fortunato Herrera creyó haber vencido. El bandido había caído y el hacendado volvió a caminar altivo por sus tierras, pero los pobladores notaron que algo cambió en él. Desde aquel día, Herrera ya no dormía tranquilo.
Se escuchaban ruidos en su hacienda, cadenas arrastrándose, puertas que se abrían y cerraban solas y una voz que en la noche susurraba su nombre entre el viento. Fortunato, tus riquezas no te salvarán. Algunos dicen que su ganado comenzó a morir sin razón aparente, que las cosechas se acababan y que nadie quería trabajar en su hacienda por temor a el alma en pena de Malverde. Otras versiones aseguran que enloqueció, atormentado por los recuerdos de los pobres que había explotado. El final más repetitivo en las leyendas cuentan que Herrera murió solo, abandonado incluso por sus sirvientes. Cuando entraron a su casa, lo hallaron con el rostro desfigurado por el terror y en la pared, grabado con fuego, un símbolo extraño, una cruz verde. Y desde entonces, la leyenda asegura que el espíritu de Malverde cobró justicia y que la alma de Herrera vaga sin descanso, perseguida por aquello que el dinero jamás pudo comprar: el perdón. Después de que Jesús Malverde se convirtiera en un bandido perseguido por las autoridades y los ricos hacendados, no tuvo otra salida que refugiarse en las montañas de Sinaloa, sobre todo en la zona cercana a Culiacán y la Sierra Madre Occidental. En aquellos tiempos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los caminos estaban vigilados y los terratenientes como Fortunato Herrera habían puesto precio a su cabeza. Malverde, que conocía los senderos de la sierra desde joven, encontró en la naturaleza su mejor aliada. Montes espesos, cuevas escondidas y pueblos donde la gente humilde lo protegía. Y ahí, entre los barrancos y los ríos, su leyenda crecía. Desde sus escondites planeaba los asaltos a las diligencias de los ricos. Siempre robó para ayudar a los pobres y se dice que desaparecía como un fantasma entre los cerros. Y desde ahí también lo apodaron el Santo de los Desamparados, porque incluso escondido seguía velando por su gente. Los rumores decían que los soldados nunca lograban atraparlo, pues la montaña lo protegía. Algunos creían que los espíritus de la sierra lo guiaban por los caminos invisibles y cuando el peligro se acercaba, el viento mismo le avisaba. Sin embargo, esa vida de persecución, de hambre y soledad fue desgastándolo poco a poco. Y aunque siguió ayudando al pueblo, sabía que su destino estaba marcado. En esos años en que Jesús Malverde era perseguido por los federales y los hombres de Fortunato Herrera, su nombre se volvió un susurro entre los pueblos de Sinaloa. Se decía que podía aparecer en dos lugares al mismo tiempo. Mientras unos juraban haberlo visto cabalgando por las montañas, otros aseguraban que esa misma noche lo vieron en Culiacán, dejando monedas de plata en la puerta de alguna familia pobre. Los soldados, sin embargo, lo buscaban sin descanso, pero cada vez que llegaban al lugar donde decían que él estaba, ya había desaparecido, como si el viento mismo lo hubiera borrado. Los ancianos del norte contaban que Jesús Malverde tenía un don, un pacto con la tierra, como lo llamaban, que la sierra lo protegía y los espíritus antiguos del lugar, los guardianes del monte, lo ayudaban a confundir a sus enemigos. Decían que el alma del pueblo sufriente le daba fuerza para multiplicarse, para ser visto en más de un sitio a la vez. Y es así como con el tiempo la gente empezó a creer que Malverde ya no era solo un hombre, sino una presencia viva del bien entre los pobres, un espíritu errante que podía estar donde se le necesitara. Y así es como nació la creencia de que Jesús Malverde podía manifestarse en distintos lugares al mismo tiempo, protegiendo al que pedía ayuda y burlando a quien buscaba su perdición. Y hasta hoy, en Sinaloa y más allá, muchos juran
haberlo visto, en la carretera, en el campo o al pie de un altar. Dicen que si tú lo ves, no es coincidencia, es porque necesita su protección. Pero dicen que toda leyenda tiene su fin, pero que algunos nunca mueren. Así ocurrió con Jesús Malverde, el bandido y el santo de los pobres. Tras años de burla a las autoridades y a sus enemigos, la suerte de Malverde comenzó a desvanecerse. El cansancio, las heridas y la traición acechaba entre las sombras de la sierra. Según la historia cuenta que un amigo cercano fue quien lo delató, atraído por la recompensa que ofrecía Fortunato Herrera. Otros decían que Malverde, sabiendo que su fin era inevitable, decidió entregarse para que su compañero pudiera cobrar el dinero y sobrevivir. Un último acto de generosidad, incluso antes de morir. Malverde fue capturado cerca de Culiacán, herido y sin fuerzas. Las autoridades, ansiosas por acabar con su mito, lo llevaron ante el gobernador local. Allí, frente al pueblo, se dictó su sentencia. El 3 de mayo de 1909, según la versión más repetida, Jesús Malverde fue ejecutado. Su cuerpo fue colgado en un árbol como advertencia para quienes osaran seguir su ejemplo. Pero el pueblo no lo olvidó. Al caer la noche, nadie quiso tocar su cuerpo. Fue un humilde campesino quien, arriesgando su vida, recogió sus restos y los enterró en secreto, bajo un árbol, donde más tarde se levantaría el santuario de Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa. Y desde entonces su espíritu se niega a desaparecer. Los devotos aseguran que Malverde sigue vivo, no en carne, sino en fe. En cada ofrenda, en cada vela encendida, en cada rosa roja, su presencia se siente. Como si aquel bandido nunca hubiese dejado la sierra, sino que se fundió con ella, convirtiéndose en el guardián eterno de los olvidados. Porque al final, Jesús Malverde no murió, solo cambió de forma, y su leyenda aún hoy sigue cabalgando en el viento de Sinaloa. Él es Jesús Malverde.